Hay un incremento significativo del salario real en los últimos tiempos. El salario real es efectivamente el poder de compra de los trabajadores, es decir, qué pasó con el salario cuando le restamos el efecto de la inflación. Y si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, lo que nos muestra es un incremento sostenido. Hoy los niveles de salario real son los más altos desde el año 76. Es un incremento fuerte y, como vemos, es un incremento prácticamente constante desde el año 2004, luego de la crisis. Es un incremento constante incluso en momentos en los cuales la economía uruguaya no le fue tan bien. Entonces, el mercado laboral termina ajustando en cierta medida por distintos factores. Por un lado puede ser por el lado del salario, que es el precio que se paga por el trabajo, y otro es la cantidad. Lo que vemos hoy es un efecto muy particular del mercado laboral, en el cual se están perdiendo puestos de trabajo en un esquema en el cual el salario real sigue creciendo fuerte. Entonces, si vemos los últimos 12 meses, el crecimiento del salario real es de un 3%, en línea con la economía, pero muchas veces sucede que en los sectores donde crece el salario no necesariamente son los sectores más dinámicos. Entonces sucede lo que vemos en la segunda placa, que es que en los últimos 3 años se han perdido alrededor de 37.000 puestos de trabajo en la economía, con una caída prácticamente constante en esos años de la tasa de ocupación. Es decir, este fenómeno en los últimos meses ha tendido a moderarse, a reducir un poco la velocidad de caída, pero aún así la tendencia se mantiene, con lo cual hay un desafío importante de reactivar el mercado laboral. Bien, es bien interesante cómo las mostrás las dos placas, porque van en tendencias opuestas, básicamente, una con otra. Partiendo de este contexto en el que nos planteás, entonces, ¿qué mensajes es lo que está dando el gobierno con estas pautas que presentó anoche? Si tenemos en cuenta lo que es la evolución esperada de la inflación, que va a estar alrededor de un 7%, según ven los expertos, 7,2% al cierre de este año, 7% el año próximo. Las pautas en realidad muestran que para algunos sectores, bueno, al final del periodo van a tener un aumento de su poder de compra, en particular los sectores más dinámicos, pero los sectores menos dinámicos tendrían una caída. Si analizamos a lo largo de todo el periodo, los ingresos que perciben sí van a estar por encima seguramente de lo que fueron los ingresos del año pasado, pero de todas maneras hay una desaceleración respecto a lo que sería la ronda anterior de consejos de salarios, donde los aumentos eran más significativos, con lo cual hay una preocupación por el empleo, en particular en los sectores que se consideran en crisis y medianos. Sin embargo, parece difícil pensar en una reactivación del empleo, porque los sectores más dinámicos, en definitiva, son sectores en su mayoría de escasa contratación de personal o menos intensivos en la contratación de personal. Bueno, se les está cargando con un aumento salarial que, si bien no es un aumento desproporcionado, pero puede inhibir algunas decisiones de contratación de personal y expansión de negocios para el año próximo, con lo cual se podría pensar que impide que continúe la caída de empleo en algunos sectores, en particular más complicados, pero no alienta la creación de puestos de trabajo en los más dinámicos. Bien. Ahora, por supuesto, empieza la negociación y hay que ver, porque cada sector y por sectores concretamente, en el Consejo de Salarios puede negociar por fuera de estas pautas. O sea, esta no es la versión final, pero sí es muy importante el lineamiento que pone el gobierno, ¿correcto? Sin duda, porque este es el punto de partida de las negociaciones. Sobre esto, digamos, cada una de las partes va a establecer, bueno, cuál es su propuesta para llegar a un acuerdo final. Sin duda que van a tener más capacidad de negociación aquellos sindicatos que cuentan con mayor peso y más capacidad para frenar actividades y que tienen una mayor adhesión. Entonces, sindicatos históricos van a tener una mayor capacidad para incidir sobre estas pautas que otros, más allá de la situación concreta que tiene el sector. Otro tema interesante para ver es el tema del salario mínimo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo cuadra en todo esto y en este mensaje que está dando el Poder Ejecutivo el aumento que propone del salario mínimo a partir de enero? No solo el aumento del salario mínimo, sino también
los aumentos diferenciales o adicionales que hay para los trabajadores que perciben 25%, hasta un 25% por encima del salario mínimo. En esos casos, el gobierno estableció aumentos adicionales. Esto, si bien en realidad ayuda a atender situaciones en las cuales son trabajadores de bajos ingresos, tiene un efecto negativo también para la generación de empleo, porque si cuando analizamos los números, el mayor efecto, la mayor caída de puestos de trabajo está en sectores de baja capacitación y por lo tanto de sueldos más bajos. Entonces, si son los trabajadores más perjudicados porque son los empleos que se están deshaciendo, aumentos más significativos del salario en esos sectores puede llevar a un agravamiento de esta situación. Es decir, esa gente va a ganar más, pero la probabilidad de quedar desempleado va a ser mayor.